personas no se han cuidado de manera efectiva la piel y por ende tienen 35 años a nivel de edad cronológica, pero tienen 40 o 42 en la edad de la piel y todo lo demás le da para abajo. Estas células senescentes, digamos, más allá de no poder darle espacio a células que funcionen de manera normal, empiezan a generar moléculas que generan inflamación también, que eso es algo que es súper negativo si estamos hablando de envejecimiento. En este video estamos con Daniel Troncoso, médico dermatólogo y aparte fue compañero mío de trabajo, y vamos a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con piel, con envejecimiento de la piel, con por qué sucede, qué suplementos podemos usar, qué cosas o qué hábitos tenemos que cambiar. Y hay una razón por la cual hablamos de envejecimiento de la piel y no hablamos tanto de envejecimiento de otros sectores del cuerpo, de otros sistemas del cuerpo, y tiene que ver con que en el caso de nuestras audiencias, de personas que en general se cuidan, muchas veces lo que termina sucediendo es que se cuidan en alimentación, se cuidan en ejercicio, se cuidan en sueño, pero su piel está mucho más envejecida que el resto del cuerpo. Medimos la edad biológica de las diferentes partes del cuerpo y nos damos cuenta de que las personas no se han cuidado de manera efectiva la piel y por ende tienen 35 años a nivel de edad cronológica, pero tienen 40 o 42 en la edad de la piel y todo lo demás le da para abajo. Con lo cual eso tiene que ver mucho con malos hábitos específicamente de la piel. Así que sin más, Dani, gracias por venir y empecemos con qué células son las más importantes para el envejecimiento de la piel y cómo se va dando el envejecimiento de la piel de manera progresiva y cómo se plasma después en nuestra cara, en nuestro cuerpo, etc. Bueno, Seba, perfecto. La verdad que definiste muy bien la importancia que tiene la piel, no solo porque, digamos, es un órgano que nos va a marcar un poco el camino de nuestro envejecimiento, sino que también es fascinante desde cómo se crea la piel. Bien, es un órgano que cuando nosotros estamos en un periodo embrionario, la mayoría de la piel deriva de la parte del ectodermo, que en un futuro también va a desarrollar la parte del sistema nervioso. Por eso vamos a ver que la piel, tanto en el envejecimiento como en un montón de procesos inflamatorios, va a tener que ver con estados o no de estrés. Entonces la parte ahí del sistema nervioso emocional súper importante. Y por otro lado, del mesodermo, ahí deriva la célula de la que más vamos a hablar si nos vamos a referir a envejecimiento, que es del fibroblasto, bien, que es una célula mesenquimal. Esta célula lo que tiene como función principalmente se aloja en la capa media de la piel, que es la dermis, y tiene una función de dar estructura a toda esa capa media de la piel. La dermis es la que nos va a dar el grosor, la que le va a dar la hidratación, la irrigación, las células que tienen que ver con defensas de la piel, pigmentos. O sea, como que la dermis es la parte más poderosa e importante. Y la que más va a afectar también a tu envejecimiento de la piel, por otro lado. Exactamente, porque están como todos lo que va a captar y lo que va a generar también sus funciones posteriores. Pero bueno, este fibroblasto como característica va a sintetizar la matriz extracelular, que eso es lo que va a dar principalmente un ambiente propicio para que el resto de las células desarrollen sus funciones normalmente. Y van a desarrollar las proteínas más importantes para darle estructura a la piel, como es el colágeno principalmente, que es alrededor del 90% de las proteínas de la piel. Y luego las fibras elásticas. La elastina, que es un porcentaje mucho menor, alrededor del 8% aproximadamente, pero es la proteína más importante para darle la condición de elasticidad. Entonces, tanto colágeno como elastina nos van a ayudar a tener una piel de aspecto saludable y joven. Este fibroblasto alrededor de... O sea, no hay una edad específica. Al principio puede que sintetice mucho más colágeno tipo 3, que es un colágeno que vamos a ver mayormente en gente joven, que es mucho más elástico. Pero la mayoría del colágeno que tenemos en nuestra piel es el tipo 1, que es el que más nos interesa porque es el que más abarca, digamos, la mayor cantidad de colágeno de la piel y es el que predomina desde que uno es adulto en adelante. Este fibroblasto, al envejecer, pasan distintas cosas por las cuales queremos que no envejezca. El envejecimiento, la verdad que no hay una edad cronológica puntual, pero alrededor de 60 divisiones más o menos sería cuando empieza a transformarse en la forma senescente. O sea, al igual que cualquier ser vivo, digamos, si sacáramos el fibroblasto del contexto que está dentro de nuestro cuerpo, todo lo que tiene vida tiene como un periodo de utilidad y luego envejecimiento y fin. En este caso, el fibroblasto a veces no es que muere directamente, sino que queda envejecido y cuando queda senescente, queda como en un limbo. No puede dividirse y tampoco puede morir.
Entonces lo que pasa, empieza a desarrollar una fase que se llama CES, que es un fibroblasto senescente y que empieza a liberar estímulos para generar más vecinos envejecidos, Zombies, digamos. contagia las células de alrededor, básicamente. Exactamente, muy parecido a los zombies. Mira, hay algo muy interesante de esto, que es que cuando uno busca la explicación desde el punto de vista de envejecimiento, de por qué pasa eso, por qué hay un factor que tiene que ver con que la vida, o esas células, en este caso de la piel, tienen un límite de replicación, un límite de posibilidad de ir, bueno, dañé, genera una nueva. Eso tiene que ver con algo que llamamos un límite de Hayflick, Ujú. que básicamente nos dice que vos tenés estos telómeros, esta parte final del ADN que siempre comparamos con la parte plástica de los cordones de las zapatillas, que cada vez que vos vas replicando la célula va perdiendo cantidad de copias y sabemos que pasado un límite, no hace falta que vos gastes por completo ese telómero, pasado un límite, que es un límite crítico, ahí es donde tu célula como mecanismo de defensa para no acumular mutaciones y transformarse en una célula tumoral, o sea, como un mecanismo de defensa, dice, bueno, se me acortaron los telómeros tanto que voy a llegar al daño del ADN, mejor evito que esta célula siga funcionando y siga duplicándose, básicamente. Claro. Entonces así evitas las mutaciones por un lado, y normalmente vos lo que deberías hacer es eliminar esas células senescentes con procesos que normalmente hace tu sistema inmune, que después podemos hablar también, si querés, de cómo generarlos con sustancias, con suplementos, con fármacos, porque se puede con ambas. Cómo se aplica todo esto para lograr esos pulsos de eliminación de las células senescentes, para darle lugar al tejido a generar células nuevas que funcionen correctamente. Pero es muy interesante porque si uno entiende los mecanismos subyacentes, entiende también cómo protegerlo, cómo evitar que eso suceda, o por lo menos cómo ralentizarlo, y cómo eliminar esas células que vos ya tenés desarrolladas. Claro, entonces una vez que se forman estas células senescentes, digamos, más allá de no poder darle espacio a células que funcionen de manera normal, empiezan a generar moléculas que generan inflamación también, que eso es algo que es súper negativo si estamos hablando de envejecimiento, porque parte de los procesos que llevan al envejecimiento, degradación proteica, tienen que ver con inflamación crónica. Y uno de esos procesos que llevan a la inflamación crónica es que aumente la cantidad de fibroblastos senescentes. Bien, aumentan las interleuquinas 6, interleuquina 1 beta. Eso te desemboca una cascada que activa principalmente las enzimas que van a ser las que degradan el colágeno. Bien, que están las metaloproteinasas. Estas se ven súper estimuladas por lo que son células senescentes y un montón de otros mecanismos de inflamación crónica o inflamación silenciosa, que es un término que se está hablando mucho actualmente. Entonces, de ahí la importancia de mantener en condiciones saludables a estas células que son las que te van a generar toda la estructura. Por más que este es un proceso, digamos, natural, hay procesos que te van a acelerar. Como hablábamos al principio de la charla, la piel deriva del ectodermo, el ectodermo está ligado al sistema nervioso central, y las emociones, como el estrés, por ejemplo, más allá de la parte psíquica que pueda generar negativa, también hay un montón de procesos inflamatorios con el cortisol crónico, que también te va a generar que esta inflamación crónica sea algo más permanente. Entonces, más allá de, digamos, lograr un ambiente propicio no solo en hábitos, que ahora vamos a profundizar en eso, como para que la célula no envejezca rápido, también el tema del control del estrés y los niveles de cortisol regulados también nos van a ayudar. Clarísimo. O sea que hay parte también, por un lado, de esta acumulación de estrés que nos va a generar más radicales libres, que nos va a reducir la cantidad de oxígeno que llega al tejido. O sea, hay un fenómeno, por un lado, que tiene que ver con la eliminación de lo que nos hace daño, y por el otro, un mecanismo de protección, si querés, en el que tenemos que tratar de fomentar para evitar ese daño acelerado, ese envejecimiento acelerado. Dani, una vez que nosotros empezamos a cuidar nuestra piel y evitamos ese envejecimiento acelerado del fibroblasto, una de las cosas que va a pasar en realidad tiene que ver con nuestra producción de colágeno, y cómo eso, si lo cuidamos, va a mejorar y vamos a tener una producción de colágeno un poco más elevada proporcionalmente a la de nuestra edad cronológica. ¿Qué pensás que es relevante desde el lado del colágeno? ¿Qué es lo que vos notás cuando la gente va perdiendo colágeno a nivel de la piel? ¿Qué es lo que va pasando en la piel para notarlo? ¿Cómo yo puedo en casa darme cuenta de si estoy perdiendo o no estoy perdiendo colágeno, elasticidad de la piel, etcétera? Y después, si querés, entramos en qué podemos hacer para frenar eso y para suplementar con algo que nos ayude a mantenerlo.
Bueno, cuando vamos envejeciendo, se estima que a partir más o menos de los 30 años, uno a nivel de skincare conviene empezar a hacer más hincapié en todo lo que se denomina hoy anti-age, bien, en la introducción de promotores de colágeno, el uso de antioxidantes, porque es una edad más o menos en la que el cuerpo empieza a tener cierta senescencia a los 30 años. No solo perdemos colágeno como estructura de sostén, sino también otras moléculas que son importantes en cómo vamos a ver la piel, como por ejemplo el ácido hialurónico, que es una molécula que tiene propiedades hidratantes, bien es como hidrorretenedora, por eso un montón de productos de skincare la tienen dentro de su INSI, que también la empezamos a perder más o menos a partir de los 25. Y ahí la pregunta de alguien va a ser, si yo la pongo de manera tópica, ¿voy a absorberla? ¿Va a llegar a la dermis y va a actuar como debería actuar? Va a actuar como debería actuar. Hoy en día las moléculas, la verdad que son bastante biomiméticas a muchos niveles estructurales, entonces tienen las condiciones químicas necesarias como para llegar a donde tengan que llegar y actuar de la forma que tengan que actuar. De todas formas, nada, imagino, va a compensar a una célula natural, pero por el momento ayudan bastante. Signos que vamos a empezar a notar, digamos, que nuestra piel está envejeciendo, va a ser principalmente en cuanto a la tensión de la piel. Como el colágeno son una estructura de andamiaje, de anclaje, lo que vamos a notar es que esto empieza a estar más suelto y dentro del proceso de envejecimiento de la piel o del proceso de envejecimiento en sí, también ocurre un envejecimiento de la estructura ósea, envejecimiento de los ligamentos. Entonces los signos que vamos a ver es un poco una mezcla de todo lo que está sucediendo detrás, digamos. A nivel de piel lo vamos a notar en flacidez, empieza a disminuir el grosor, bien el espesor de la piel, eso empieza a suceder mucho más adelante, pero lo vamos a ir notando también. Esto a su vez tenemos resorción ósea, bien los huesos de la cara empiezan a estar más chiquititos, los orificios donde están los ojos empiezan a ser como más grandes, entonces la piel que está más flácida empieza como a caer, por eso notamos que parte del envejecimiento, por ejemplo, está el showl, los ligamentos empiezan a estar más elásticos, entonces también empieza como a caer la cara hacia abajo y hacia adelante. Otro proceso que además de la flacidez vamos a notar arrugas, y dentro de las arrugas uno las puede dividir entre dinámicas y las estáticas. Y bueno, y pensando en el envejecimiento, que es lo que venimos hablando, también no olvidarse que estamos siempre compitiendo y sumando de los dos tipos de envejecimientos, ¿bien? Del intrínseco, que es el genético, la senescencia natural. El que te va a pasar sí o sí. El que te va a pasar sí o sí, o lo puedes enlentecer con hábitos principalmente, y luego tenemos el externo, el extrínseco, que ahí sí es donde podemos trabajar desde un montón de cosas. Que ahí está la radiación, alimentación, ejercicio y cosas que podemos hacer. Y bueno, y entre estos dos envejecimientos, también uno podemos diferenciar si esa arruga va a ser más de un envejecimiento intrínseco que de extrínseco. Algunos estudios hoy hablan de que las arrugas finas se dan mucho más por un envejecimiento intrínseco, porque son unas arrugas que se dan de una forma mucho más lenta y natural. Entonces los procesos de desorganización internos de la piel de la dermis, al ser menos abruptos, tienen estructuras más finas, digamos, en su arruga. En cambio, las arrugas gruesas, que suelen ser también las arrugas dinámicas en el tiempo, se dan por procesos más de fotoenvejecimiento. Bien, como es un envejecimiento mucho más abrupto, el del sol, genera que la desorganización de fibras elásticas y colágeno generen que se amontonen, por decirlo de una manera, y den como arrugas mucho más gruesas. Mira. Y después, nada, después para mejorar esto a nivel de que no veamos tantas arrugas, es un poco la neuromodulación, es una de las herramientas que después la podemos ir charlando. Bien. Y lo otro que te quería preguntar en realidad es como mecanismo para frenar este proceso o en realidad para tratar de ir compensándolo naturalmente es, obviamente yo soy mucho más proclive, por eso lo menciono, la suplementación. Vos hablabas antes de el colágeno tipo 1. Hoy se ve en todos lados el suplemento de colágeno. Cuando vos y yo estábamos en la universidad se conocían 14 tipos de colágeno, hoy se conocen muchos más. Y la realidad es que en el pasado se hacía más énfasis en los tipos, sobre todo para la suplementación.
Hoy se entiende que como el colágeno es, como en realidad lo que vas a usar como suplemento es péptidos de colágeno, son pedazos rotos de ese colágeno, que básicamente lo que hacen es funcionan incitando a tu cuerpo a reconocer esas moléculas como si tu colágeno se hubiera dañado. Entonces eso genera el estímulo de producir más colágeno. A veces la gente piensa erróneamente que vos te tomás un polvo de colágeno con agua, café o lo que quieras y que está transformándose en colágeno en tu cuerpo naturalmente. No, tu cuerpo lo degrada, nota eso, entiende eso como ruptura de las fibras de tu colágeno y aumenta la síntesis de tu propio colágeno. Y uno de los mecanismos que veo que funciona de manera sinérgica con la toma de colágeno es el uso de glicina. Es un aminoácido. Tiene una ventaja de que no es un aminoácido que vaya, ventaja o desventaja, depende de cómo lo mires, no es un aminoácido que te vaya a ayudar a construir más masa muscular, es un aminoácido que vos necesitas para la síntesis de colágeno. Entonces usar colágeno y usar glicina a la vez mejora el turnover normal que vos tenés de colágeno y hace que vos degrades. La pérdida la vas a tener, vos hablabas de ese envejecimiento intrínseco, la pérdida la vas a tener a lo largo del tiempo. Pero el juego es, ¿podemos ralentizar esa disminución, esa caída? ¿La podemos ralentizar? Sí, efectivamente la podemos ralentizar. Yo para eso uso 12 gramos de colágeno en forma de péptido y uso 3 gramos de glicina, que la glicina, como tiene un efecto positivo para el sueño, se usa a la noche. Bien. Ese combo funciona bastante bien. Obviamente hay gente que podría decirte tomo más glicina para generar más efecto. Ese combo parece que ser bastante eficiente en términos de por lo menos frenar un poco esa velocidad de envejecimiento y esa reducción normal que vemos a partir de los 30, como vos mencionaste, de la síntesis de colágeno, por un lado. Y por el otro, yo uso también ácido hialurónico en forma de suplemento. No tengo tanta evidencia como para recomendarlo. A diferencia del colágeno, que tiene más evidencia, está más estudiado, es más famoso el colágeno, pero también se usa el ácido hialurónico en forma de suplemento para todas las personas que no se lo quieren inyectar, que no usan cremas con ácido hialurónico, etc. Nada, que sepan que existe esa versión también. Y pensando también lo que decía Seba, de que justamente como para mejorar el colágeno lo que haces por un lado activar la síntesis endógena y por el otro lado le estás dando como los ladrillitos a su vez como para que construya nuevamente ese colágeno. Y ahí está, por ejemplo, un recurso súper interesante que tenemos, que es la vitamina C, que tiene un montón de utilidad, sea atópica, sea vía oral, y que justamente si estás haciendo como el combo glicina, por ejemplo, vitamina C, también te ayudaría muchísimo Recontra. a generar más estructuras de colágeno. Además se vio que normalmente, por lo que yo recuerdo, el colágeno cuando traía vitamina C para aumentar esa efectividad traía poca cantidad, traía 30 miligramos, pequeñas cantidades si vos lo pensás con la suplementación de vitamina C, donde la gente toma 500 miligramos, 1 gramo, etcétera, es muy poco. Y en realidad la dosis que vos necesitas de cofactor de vitamina C está mucho más supeditada a cuánta oxidación tenés vos, porque vas a estar gastando la vitamina C en otros escenarios. Entonces, realmente lo que vos deberías hacer, lo que todos deberíamos hacer, es tratar de cumplir con nuestra cuota de todos estos micronutrientes, que la gente no cumple naturalmente. No importa qué dieta hagas, la mayoría de las veces cuando vos medís todas estas cosas, haces déficits nutricionales. Ahora estamos tratando en Pulso de tener algún panorama más global de cuántos de nuestros usuarios cumplen con la cuota de estos micronutrientes cuando vos vas sacándole la foto a la comida. Y lo que nos encontramos es que es raro que la gente cumpla con todos esos micronutrientes, es raro que la gente consuma la vitamina C, el magnesio, la vitamina D, el hierro que necesita, etc. Y además, por ley, lo que nosotros tenemos que plantear como objetivo diario es lo que está en las guías. Sabemos que el valor óptimo muchas veces es mayor en los nutrientes. Entonces, si yo hago mucho ejercicio, si yo estoy mucho tiempo durmiendo mal, mi requerimiento de magnesio, por ejemplo, es mayor al de los 400 miligramos diarios de consumo habitual. Entonces es muy interesante porque todos esos déficits nutricionales también van a acelerar el envejecimiento de nuestra piel.